Seguimos con esta sección sobre lo que es la teología propia y cristología. Parte de la teología propia es el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces quiere decir que en este caso, en esta sección, estamos hablando de el Espíritu Santo, que es Dios. Si quieren ver su lista en página 17 de su folleto, ahí vemos, esto es donde va a ser la examen, va a ser en esta sección. Va a empezar con, creo que puse 46 hasta el último. La esencia divina subsiste completamente en el indivisible, en el Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Ahí estamos hablando de Trinidad. Ahí existe la esencia. Es uno en esencia y tres en personas. El Espíritu no habla de sí mismo, sino de que lo que oye. Quiere decir, es algo que, por eso no oramos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no oramos a Él o a Cristo, lo oramos al Padre. Cristo dice así en este modo. Y vemos que en los ejemplos por Pablo, en las cartas, él dice, yo doy gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el Espíritu. El Espíritu quiere decir en comunismo. Cuando dice Cristo, va a venir el tiempo donde van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quiere decir, necesitamos ser nacidos otra vez y en comunismo con Él por medio del Espíritu y entonces la verdad. Vemos también el Espíritu vino para glorificar a Cristo. Ese es su propósito. El Espíritu Santo convence el mundo del pecado, justicia y juicio. Del pecado porque no creen en mí. Ese es el pecado que mucha gente va al infierno, no por los pecados que ha hecho. El pecado que estamos hablando es un pecado. El pecado de rechazar el único modo de salvación. Esa es la razón que está el Espíritu convenciendo. El Espíritu enseña irá a toda la guía a toda verdad. Es lo que Cristo le promete a los discípulos, que es lo que va a enseñar. Y vemos que creo que es en Corintios también donde habla y dice, y el Espíritu nos enseña a nuestro espíritu en palabras espirituales. Por eso el hombre sugicaz, el hombre natural, no puede entender las cosas de Dios, porque son espiritualmente entendidos, y eso es por medio del Espíritu Santo. Nos enseña, nos comunica las verdades, y por eso uno que no es creyente no hay que esperar que ellos tengan la idea o poder comprender mucho de lo que nosotros aceptamos de verdad. El Espíritu regenera, sella, bautiza y nos llena a los creyentes. Ahí hay que reconocer, hay distinción en cada uno de esos. Vamos ahora a hablar más de eso, pero el Espíritu es igual al Padre, dijo, en la Trinidad, y llamado Dios. Hay que reconocer, no es un poder, así como hemos visto que los testigos de Jehová claman. El Espíritu tuvo papel activo en el Antiguo Testamento, inspirando la Escritura, por ejemplo. Quiere decir que el Espíritu tal vez ha estado aquí en el mundo. No es que vino, en el caso, durante ese tiempo también necesitaba convencer a la gente para el Mesías que iba a venir y todo eso. Tenía ese trabajo, pero cuando hablamos que el Espíritu viene en nosotros, es algo que sucedió para la iglesia en el día de Pentecostés.
vemos que el Espíritu se va a llevar, regresar al cielo cuando la iglesia se va, pero eso está hablando de uno de los ministerios de morada del Espíritu Santo, algo que no hizo antes. Nomás durante este tiempo de la iglesia, el Espíritu viene como garantía, como sello, que vive dentro de nosotros, morada del Espíritu Santo, es algo que nomás es para la iglesia. Cuando la iglesia va, ese ministerio ya no el Espíritu va a hacer. Va a regresar a ser como el Antiguo Testamento, donde el Espíritu todavía trabaja para convencer, pero no lo va a bautizar en Cristo, no van a ser cristianos. Los que creen en Cristo durante la tribulación no van a ser cristianos, van a ser creyentes, así como en el Antiguo Testamento. Muy importante entender eso. Durante la vida de Cristo, el Espíritu fue el poder generador para su nacimiento virginal. Es lo que vemos en Pentecostés. El Espíritu vino a convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio, porque estamos hablando durante este tiempo, es que cuando Cristo viene y termina su trabajo en la cruz, el Espíritu viene ya para demostrar que ya están juzgados, ya Satanás ya no tiene nada de defensa contra lo que Dios ha hecho. La regeneración representa un nuevo nacimiento, es una obra del Espíritu Santo. Ya es lo que vemos la vida eterna es impartida por la regeneración. Es cuando recibimos, hay que reconocer, la alma tiene vida, va a existir para siempre. Cuando empiezo, va a existir para siempre, la alma. Y eso es para creyentes y los que no son creyentes. Esa alma va a seguir para siempre. El Espíritu es algo que nace al momento cuando nacemos otra vez. El Espíritu nos hace nuevas criaturas. En ese momento recibimos espíritu humano que va y ahí se deposita lo que es la vida eterna. Ya eso es vivir con Dios para siempre. Nunca vamos a morir a la segunda muerte. Para uno que no es creyente, él va a tener su alma y va a recibir la segunda muerte cuando están lanzados al lago de fuego. De eso habla. La generación nueva da nueva capacidad para experiencia y comunión con Dios. La edad presente, todos los creyentes, aquí es el ministerio del Espíritu en la iglesia, tienen el Espíritu morando en ellos, lo cual constituye una nueva característica al respecto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu no moraba en cada persona. Nacieron otra vez porque era necesario, pero no mora dentro de la persona. La morada del Espíritu Santo es un don otorgado en cada cristiano. No hay ningún cristiano, si es cristiano, tiene la morada del Espíritu Santo, sea bueno o malo, cristiano, en la morada sigue. El seguimiento del Espíritu ocurre en el momento de la salvación y es garantía que está está ahí para garantizar que va a venir para ese cuerpo. Pero es la redención de nuestro cuerpo. Pero la garantía quiere decir que Dios dice, esto es mío, y voy para que sepan eso. El Espíritu Santo viene y está puesto como sello sobre la persona. Todos los cristianos son bautizados por el Espíritu en el momento de su salvación. En el libro de Hechos vemos que había tiempo donde creían en Cristo, eran salvos, pero el Espíritu no vino hasta que los apóstoles vinieron pusieron sus manos. Pero eso es algo nomás para ese tiempo de la transición, que Dios quería demostrar que el Espíritu es el que está haciendo todas estas cosas.
pero ya ahora, en tiempo presente, el Espíritu, en ese momento cuando uno cree, en ese mismo momento estamos bautizados. Bautismo del Espíritu coloca al creyente dentro del cuerpo de Cristo. Cuando ves la palabra bautismo, piensa identificación. Dios, el Espíritu, nos identifica con Cristo, en Cristo. Ya no somos dos diferentes cosas, ya somos parte del cuerpo. El bautismo del Espíritu da una nueva posición en Cristo y nos identifica con su muerte y su resurrección. La plenitud, ahora es otra cosa, otro ministerio del Espíritu, es el control del Espíritu Santo sobre el creyente. No es sinónimo con la de madurez, pero es necesario para el crecimiento. Plenitud, hablando de llenamiento. Llenamos del Espíritu Santo, la llenadura del Espíritu Santo. Y eso es algo que en un tiempo, vamos a decir, no es algo permanente. Es algo que a veces estamos llenos y a veces no. Cuando estamos en comodismo con Dios, estamos llenos, estamos bajo de control. Cuando pecamos, salimos de eso. Ya no estamos caminando en tinieblas, estamos fuera del comodismo. El Espíritu Santo no está dominando a la persona. Todavía estamos orando, pero estamos hablando de llenamiento. Llenamiento es el poder para hacer buenas obras. ¿Me entiende? Él tiene la capacidad para hacerlo. Por eso es diferente. La plenitud del Espíritu es una experiencia repetida. Los cristianos deben mantenerse llenos del Espíritu. Por eso es un mandato en Efesios 5. Sed llenos del Espíritu. No, ahí no dice ser morado por el Espíritu Santo. Que seas morado. Seas sellados por él. No. Aquí habla de la llenadura. No ser pleno. Vamos a decir, entregando uno su voluntad a decir, voy a hacer lo que Él me manda, o me decide, o me guía. De eso estamos hablando, de la llenadura. El creyente es acusado no apagar ni contristar el Espíritu, sino andar en el Espíritu. Esa palabra andar en el Espíritu quiere decir seguir así como un paso arriba del otro. De eso estamos hablando. De andar es algo que sucede cuando seguimos regularmente bajo el control del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu resulta en una santificación progresiva, el complemento del fruto del Espíritu. Ahí donde dice el fruto del Espíritu es alabanza, gozo, paz, todas esas cosas son algo que viene cuando estamos llenos de Espíritu. Continuamente vamos a tener eso en nuestras vidas, es parte de nuestro don. El Espíritu enseña al creyente las verdades espirituales y le guía en su aplicación. Si uno necesita sabiduría, pídele a Dios. Pero fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Y esa oyendo, es necesario tener el Espíritu Santo, que estemos llenos para poder entender las cosas y aplicarlas. Y entonces vemos que toda adoración, amor a Dios y oración dependen en el poder del Espíritu. Quiere decir, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras oraciones no van a ningún lado. Para comunicar con Dios necesitamos estar en comunismo con Dios. Y por eso 1 Juan 1:9 es tan importante. Ok. Ahora vamos con el asusto. Seguimos con la idea de el sellamiento del Espíritu. El sellamiento es otro de los ministerios, ¿verdad? Sellamiento es totalmente una obra de Dios, como el morar ocurre al momento de salvación. En ese mismo momento es cuando tenemos las dos cosas, el sellamiento y la morada. La morada es el modo, pero la función es
lo que es el sellamiento. Y aquí lo vemos en Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, después de oír el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, ahí ya te está diciendo cuándo sucede, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Cristo prometió, dice: cuando yo me voy a mandar el Espíritu, y esa es la promesa que se ocurre al momento cuando, y dice, el Espíritu está entre nosotros, ustedes, ha estado entre ustedes, pero va a estar en ustedes. Entonces es parte de este sellamiento. Sellamiento es una garantía, ¿verdad? Es una garantía de salvación. Y noten aquí, dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, a quien también nos selló. Ahí está hablando de un acto, una vez, en el momento de salvación, y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Quiere decir, ya entra en este cuerpo, por eso somos templos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí en este cuerpo vive el Espíritu, ya no es afuera, está dentro de nosotros. Y entonces, por eso, el sellamiento no garantía obediencia del creyente. Hay que reconocer eso. Mucha gente piensa: nueva criatura, automáticamente va a ser bueno, va a hacer las buenas cosas, las obras de Dios, y automático. Y si no está, quiere decir que no era creyente. Algunos agarran ese punto de vista, pero no es garantía que la persona va a ser buen cristiano. Nomás está hablando lo que Dios hace. Él nos garantía, dice: este es mío, es todo. Y a lo mejor no vamos a ser, por eso nos llama santos. Santos quiere decir apartados. Apartados en el senso de ya somos parte, propiedad de Dios. Y entonces por eso dice aquí: y no entristéis al Espíritu Santo de Dios, por cual fuisteis sellados para el día de redención. Redención es cuando, el día cuando va a traer este cuerpo. Es como digo, una garantía, un depósito para una casa. Ya cuando pagas todo, te mandan una carta del banco, dice: ya eres totalmente dueño, ya no necesitas pagar más, ya se terminó el contrato. En ese senso, Dios dice: aquí pongo este depósito porque esta casa es mía. De eso está hablando. Y por eso dice: no lo entristéis. Quiere decir, cuando no estamos controlados por el Espíritu, cuando lo dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa agarre control otra vez, porque cuando uno no es creyente, es todo lo que puede hacer, más tiene la naturaleza pecaminosa. Por eso, pero es para que uno debe ser obediente. Y por eso habla de esto: dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así en toda malicia. Sed más amables unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Es lo que debe de pasar. Notan la diferencia. Uno es, aquí está diciendo, es lo que debe suceder. No es algo aquí diciendo automáticamente va a suceder. Vamos a ver ahora la siguiente parte, es lo que es Dios, el Espíritu Santo, su bautismo. Vemos el significado del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo antes del Pentecostés, qué sucedió antes. Y todos los cristianos son bautizados por el Espíritu en la edad presente, en la iglesia, en este tiempo. El bautismo del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Este es el bautismo del Espíritu dentro del cuerpo
es una acción, una función. El bautismo espíritu en Cristo es parte de ese bautismo. El bautismo de espíritu en relación con las experiencias espirituales. Todo esto vamos a ver. Vamos a empezar con el significado de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Vemos el bautismo del Espíritu comenzó al mismo tiempo que ocurre otras grandes obras de Espíritu. Ya vamos hablando de su sellamiento, su morada, todas esas cosas que suceden. Pero cuando hablamos de bautismo, esto significa identificación. La palabra bautizo es una palabra en griego que no se tradució cuando se pasó a otros idiomas. En inglés es baptism, aquí en español es bautizo. Pero la idea es ¿qué quiere decir esa palabra? Porque no querían, había discusión cuando estaban traduciendo. Dices, bueno, si hicimos bautismo, alguna gente está hablando de poniéndole agua a otra persona, hay que someterlo bajo de agua, y para quitarse de eso, nomás vamos a decir bautizo, y así quitarnos esa necesidad. Pero la idea, la palabra misma, se utiliza en otros modos, en cartas y en otros artículos escritos. No tienen que ver con cristianos, pero la idea de esa palabra es identificación. En este caso, el bautismo del Espíritu Santo es la identificación de una persona con Cristo. Es lo que quiere decir. En total, hay 11 referencias específicas de bautismo del Espíritu Santo. Y aquí los ven algunos. Estas referencias. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Esto es Juan el Bautista está hablando. Con agua, arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, otra palabra que necesitamos es cambiar tu mente. Es lo que quiere decir arrepentimiento. No es sentirte diferente, es cambiar tu actitud. En el caso de Mesías y el del reino, ellos debían decir, antes pensábamos que era algo fuera, algo que ahora nos estamos identificando, estamos pensando que somos parte de ese movimiento, del reino, y parte con el Mesías, se identifican con él. Pero en el principio, Juan está bautizando, él está identificándolos con el reino que va a venir. Ahí está el Rey, Jesucristo, pero el reino es lo que están identificados. Y entonces, pero que viene detrás de mí, más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Son dos diferentes bautismos. Espíritu Santo es lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando eso nos identifica. El Espíritu Santo es el que nos identifica con parte de la iglesia. De fuego está hablando de un juicio que va a suceder en el futuro. Cuando Cristo regrese, va a haber un juicio de todo el mundo. Por eso dice esos dos. Profesor, sí. Entonces, eso a veces tiende a confundirse porque piensan que es lo mismo. No es lo y mismo. El contexto está en el 12, porque dice: el hielo está en sus manos y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, sí, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Okay. Entonces, quiere decir, el que cree recibe el Espíritu Santo y es bautizado o identificado con Cristo en la iglesia. Y el que no cree es bautizado en el agua y fuego. En el agua y fuego, exacto, el juicio que va a suceder. Son las dos opciones. Exactamente. Has agarrado muy bien el contexto. Marcos 1:8 dice:
yo os bautizo con agua, pero Él bautizará con el Espíritu. Algo futuro, no tan que está diciendo. No está bautizando Juan en ese momento con el Espíritu. Es algo que va a suceder en el futuro para Él. Y varios lugares, aquí en Hechos 1:5 dices, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y ahí está dando Jesús lo que va a suceder en el día de Pentecostés. Por eso, y vamos aquí a Romanos 1:4. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuamos en el pecado para que la gracia abunde? En ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Estamos identificados con su muerte. Es decir, ya estamos, nuestra naturaleza pecaminosa debe estar aplastado, ya no debe tener todo ese control. No quiere decir que no existe, pero nuestra identificación es en la familia de Dios, y debemos de poner a un lado lo que es la obra del cuerpo, de la carne. Y entonces, por tanto, hemos sido sepultados en Él por medio del bautismo para la muerte, al fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria de el Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí mucha gente dice, bueno, ¿qué si vamos a vivir así, si somos salvos? No, dice, es lo que debe de pasar. Por eso es muy importante ver el contexto. Algunos de los calvinistas piensan, no, si uno no está viviendo la vida cristiana, quiere decir nunca era salvo, por eso muere así. No quiere decir que perdió salvación, nomás nunca lo tuvo. Y para los arminianos, ellos dicen, no, si no andamos haciendo las buenas obras, quiere decir perdemos salvación. Pero sale lo mismo, ¿verdad? Si no estamos haciendo, quiere decir no tenemos salvación. Y no, la Biblia no dice eso. Habla que tenemos la voluntad antes de la salvación, tenemos la voluntad de aceptar el Evangelio o todo eso, y también después aceptar o no aceptar las órdenes y el mandatos del Señor. Pero ahí vamos a estar bajo de disciplina si no lo hacemos. Pero no es garantía. Al examinar todos los 4 evangelios, se aclara que el bautismo del Espíritu es considerado en cada caso como un acontecimiento futuro. Cuando habla del Espíritu Santo, ese es algo futuro, se menciona varias veces en los evangelios. Como vimos aquí en Mateo 3:11, digo, Mateo. Yo en verdad bautizo en agua para aquel que viene. Vimos que es algo que Él bautizará con el Espíritu y con fuego. Vemos en Lucas también. Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero viene el que más poderoso que yo, y que yo no soy digno. Y entonces dice, y corría tus sandalias, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Otra vez, algo futuro, en todo lo que es en los evangelios. No hay mención del bautismo del Espíritu en el Antiguo Testamento. No se halla ningún texto que esto sucede, esta identificación con Cristo, el Mesías, el Reino, no se menciona. Sabemos que son salvos, creen, tienen su fe, pero el contenido del Evangelio para ellos, por ejemplo, era el reino o el Mesías que iba a venir. Poner fe en eso, y eso lo hizo salvo. Pero para la iglesia es algo que sucede, esta promesa es cumplido por
cuando el Espíritu viene a vivir dentro de cada uno. Y vemos que los cuatro se unen con aquí en Hechos 1:5, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Es palabras de Cristo mismo. Va a ser algo en el futuro, en pocos días. Ahí nos dice. Todos los cristianos son bautizados por el Espíritu en la edad ahora, lo que es la iglesia. Cada cristiano está bautizados por el Espíritu dentro del cuerpo de Cristo en el momento de su salvación. A ese momento es cuando sucede esto. Como dicen en 1 Corintios 12:13, pues un mismo Espíritu, todos fuimos, no dice vamos a ser, dice fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judío y griego, ya esclavo libre, todos nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es... pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y entonces ahí es donde vemos que no hay distinción entre judío y griego, esclavo, libre, todos estamos en el mismo cuerpo, somos iguales en los ojos de Dios. Pero eso es algo que sucedió en la iglesia. Antes Dios había la división entre gentil y judío. Dios todavía mantenió eso durante el tiempo del Antiguo Testamento. De Génesis capítulo 12 hasta todos los evangelios, hasta parte del libro de Hechos, vemos está constantemente hablando de judíos, bendición sobre los judíos, todo eso. Y el reino, eso es para los judíos. Hasta el nuevo pacto es a los judíos, a la casa de los judíos. Y Dios, la única cosa que tenemos para la iglesia es que somos algo separado, algo donde Dios paró trabajando con los judíos y dijo, ahora voy a trabajar con este grupo que se llama la iglesia. Ya cuando se termina la iglesia, otra vez va a empezar con los judíos otra vez. Por eso vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 adelante, no se menciona la iglesia, habla de los 144,000 testigos, de 12,000 de cada tribu de judíos. Vemos los dos testigos, Moisés y Elías. Vemos que ellos son los que son judíos. Es que Dios otra vez trabaja, y el milenio es el reino, hablando de judíos otra vez. Eso Dios mantiene esa separación. Entonces entendemos que mientras que los rituales bautismos para agua varían, hay solo bautismo del Espíritu. Hay gente que dice no, por medio nomás echándole agüita es suficiente para el bautismo. Otros dicen no, hay que meterse bajo de agua, así como Juan. Entonces hay competencia, pero la idea que la Biblia cuando dice un bautismo está hablando de lo que es el bautismo del Espíritu que sucede cuando los pone en unión con Cristo. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, y así también vosotros fuisteis llamados a la misma esperanza de vuestra vocación. Y un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿De cuál está hablando? Para la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo, no de agua, no de agua. Y vemos número 103, que sigue.
Por medio del bautismo del Espíritu, el creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo, en la unión viviente de todos los creyentes verdaderos a la edad presente. Estamos hablando, somos parte de este cuerpo hecho por los que han muerto en Cristo, los que están ahorita en el cielo. Todavía es lo que es un cuerpo universal, que incluye los que están muertos, los que viven y los que van a seguir. Todavía no se termina el cuerpo hasta el último creyente al fin de la época de la iglesia. Es lo que vemos aquí. Aquí el bautismo tiene su significado primero en el hecho de ser ubicado, iniciado, en que nos ha sido dado una relación nueva, permanente. Antes no eras hijo de Dios, ya eres hijo de Dios. Antes no eres parte del cuerpo, estabas apartado de las promesas, ¿no? Ahora estás en Carlos, ya Dios te ha puesto parte de su familia. Vemos que Jesús tiene la familia, el Padre, el Espíritu Santo, es parte de su familia. Cuando habla de Israel, pues tiene familia de la nación de Israel, y entonces, porque su relación judía, y entonces cuando hablamos de la iglesia es algo que incluye gentil y judío en este cuerpo, y es lo que por eso es parte de esta idea de identificación. Miembros adicionales se hacen parte del cuerpo. En Hechos, por ejemplo, 2:47 dice: alabando a Dios, cayendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número a ellos a quienes iban siendo salvos. Cuando eran salvos, ya se hicieron parte del cuerpo. Cristo, en este caso, con la misma figura, la misma idea. ¿Pregunta? Sí, no, ahí ese pasaje es bastante claro ahí, porque ahí la Reina Valera, ahí dice que el Señor añadía cada día el número de los que habían de ser salvos. Sí. Dice la Reina Valera. Sí. Los calvinistas se agarran de ese pasaje para decir que Dios, que los que habían de ser salvos, que no Sí. se añadían. Sí. Aquí más es más clara. Sí, sí, exactamente. Por eso me gusta esta traducción. Es más, parece. Esta es la Biblia de las Américas. Esa es la mejor traducción. Sí. Esa es una de las mejores. Sí, sí. Bueno, la Reina Valera tenía su valor en el tiempo cuando estaba traducido, es lo mejor que había, pero ya han hallado más manuscritos y pueden hacer más distinción en lo que está ahí. Y también el lenguaje, porque vamos a decir algunas palabras en español pues, se ha cambiado, y en este caso tratan de ponerlo al día. No quiere decir que no tiene valor. Yo a veces utilizo los diferentes para ver esas distinciones, a ver cómo se parece mejor. Pero yo entiendo esto mejor, porque es más palabras que entiendo. Cristo es la cabeza que dirige, así como en nuestro cuerpo tenemos la cabeza en nuestros cerebros donde dirige las cosas que están sucediendo, nuestra alma, ¿verdad? En el caso de aquí, la iglesia, dice aquí, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo el hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Cabeza es que decir el que dirige, tiene autoridad. Y estamos nutridos, es lo que quiere decir nutridos, y el cuidado y santificado por Cristo. Eso es parte de todo lo que Cristo ha hecho para su iglesia. Notan aquí, utiliza la imagen de un matrimonio, y aquí Cristo dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificarla por el lavamiento de agua y con la palabra de Dios, como uno habla,
al fin de presentarle a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar a maridos a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a mujer, a sí mismo se ama. Entonces es la idea que Cristo, y es algo que Pablo aprendió cuando estaba en el camino y estaba empezando, iba a ir a traer más creyentes y ponerlos en la cárcel, y algunos lo iban a matar, y lo tumba de su caballo, y entonces le dices a Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y uno dice, pues, ¿quién eres? Señor, Jesucristo, yo. No, él no dice, me persigues mi iglesia, mi otra, me estás persiguiendo a mí. Él lo toma personal, y creo que es donde él tiene ese buen entendimiento, que para Cristo, cuando la iglesia está bajo de cualquier aflicción y todo eso, él lo siente, está tan cercano, es parte de su cuerpo. Vemos como miembro el bautismo dentro del cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo, el creyente se le dan también dones a funciones especiales en el cuerpo de Cristo, reconociendo que todo lo que recibimos, el don no nomás está dado nomás para tenerlo, tiene su propósito. Cada creyente que viene a los pies de Cristo recibe un o más dones, depende así como Dios, el Espíritu, ha determinado. Dice aquí en Romanos 12:3, porque en virtud de gracia me ha sido dado digno de cada uno de vosotros que no penséis más alto que lo que debes pensar, sino que pienses con buen juicio, según la medida de fe que Dios te ha distribuido en cada uno. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces no debemos decir, bueno, el pastor es el mejor, o el diácono, o algo así. Hay que entender, cada uno de nosotros tenemos el don y debe de operar en la iglesia. Servir, para eso es. Por eso nos juntamos como organización. Aunque miembros difieren, cuerpo como un todo es bien planeado y organizado en Cristo. Aquí dice, por ejemplo, en Efesios 4:15, dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustados, unidos por conexión y coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo para tu propia edificación en amor. ¿Por qué tenemos iglesia? Para servir unos a otros, para ser edificados. Para eso es, todos los dones que están dados no está ahí nomás para impresionar a otras personas, es para servir a otros. Por eso se ha dado. Y por eso digo, Dios sabe lo que está haciendo, da todos los dones que es necesario, Él los da a las diferentes personas. Ahora, lo que pasa es que alguna gente no lo opera, no lo utiliza. Y entonces lo que pasa es que la iglesia sufre. Y Dios dice, bueno, si tú no lo vas a hacer, traigo otro. Él es el que pone el plan y lo hace en ese modo. El bautismo por el Espíritu tiene una nueva posición en cuanto está en Cristo. Vemos aquí en Juan 14:19. Un poco más tiempo, hablando a sus discípulos, y en el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis.
porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es una unión que pasa por medio del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ahora es condicional. Noten aquí, a veces gente agarra una promesa y nomás agarra la parte que le gusta. Aquí dice, hay condición. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo sabemos? Como esa promesa que dice, Dios trabaja todo para bien para los que aman a Dios. ¿Cómo sabemos si lo amamos? Aquí nos está diciendo, si guardamos sus mandatos y los guardamos, y Él es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo amaré y me manifestaré a Él. Entonces la persona que lo sigue y lo obedece, él lo va a ver a Cristo más claro y va a saber qué debe estar haciendo y lo que no debe estar haciendo. Eso es una promesa de Él. Y por eso estamos aquí estudiando su palabra para ver qué quiere decirnos. Vemos que es identificado en que Cristo hizo en su muerte, resurrección y glorificación. Aquí en Romanos 6 dice, ¿qué diríamos entonces? Cuando ya leí esa, vamos acá a Colosenses. Y habiendo sido sepultados con Él en bautismo, en cual también habéis resucitado con Él por la fe, aquí es lo que era condicional, en la acción del poder de Cristo, de Dios, digo, Él, el que resucitó entre los muertos, cuando estéis en un tiempo, estabas muertos en vuestros delitos, en la consucición de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndose perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consiste en decretos contra nosotros y que nos era adversario, y lo quitó en medio de clavándolo en la cruz. Eso nos da la idea, es que ya que Cristo fue a la cruz, murió por los pecados, ya no debemos estar sintiendo miedo de castigo, de infierno, o que vamos a perder salvación. Ya eso ya está a un lado. Es libertad, es lo que te está diciendo, dando. Ahora, pero eso no quiere decir, esa libertad debes utilizarlo para hacer cualquier cosa que quieras, porque ya es la otra parte de lo que Dios hace, y eso es donde nos castiga, da disciplina. Por eso hay uno que sufre mucho, a veces es por su desobediencia a los mandatos de Dios. Ya que es cristiano, ya es creyente, es el que le da corriazos, así como un padre no empieza a agarrar cualquier ajeno en la calle, pero sus propios hijos sí tienen la responsabilidad. Si los ama, lo corrige. Entonces, vemos el bautismo. Mucha gente lo cuida y dice, hablan en lenguas. Y eso es lo que vamos a reconocer, que sí, había un tiempo donde el Espíritu Santo dio este don de hablar en lenguas. Cuando decimos lenguas, estamos hablando idiomas que la persona nunca estudió, no es parte de su experiencia. Es algo, un don donde ellos empezaron a hablar, eran galileos y empezaron a hablar persio, y poder hablar en un modo donde ellos se entendían bien, como que si eran su vecino. Así como yo hablo el español, me entienden algunas palabras, pero cómo lo pronuncio y cómo me sale, a veces dicen, ese no es nicaragüense. Y sabemos que es de otro lado. El español está más o menos, pero
es de otro lado. En el mismo modo, cuando ellos hablaban esto, dice en el dialectas, quiere decir en el mismo dialecto que ellos hablan, ellos podían hablar. Y ese es un don. Pero eso es en la iglesia primitiva. Hay que entender que no es algo que a hoy es necesario. Al fin de que el cuerpo, que no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro honrado, todos los miembros se regocijan con él. Entonces así, por eso habla esta idea de que no debemos de pensar que lenguas es algo que sí está conseguir. Lenguas era dice Pablo en capítulo 12, que lenguas estaba dado como seña para los incrédulos. Y entonces, pues, ¿a cuáles incrédulos? Ahí entonces punta a Isaías, donde dice, voy a hablar a este pueblo en otras lenguas, en lenguas extrañas, y darles a ellos el evangelio. Y es lo que estaba sucediendo durante el tiempo. La iglesia empezando, están dando el evangelio en los idiomas de los extraños. Y para eso era advertencia a los judíos, que si siguen en su modo de portarse y todo eso, Dios iba a castigarlos y sacarlos de la tierra. Y eso sucedió cuando en AD 70, cuando los romanos vinieron y destruyeron lo que es la ciudad, lo quemaron el templo. Todo eso sucedió porque no cambiaron, no se arrepintieron. Entonces ya Dios dijo, bueno, ya los judíos los voy a poner a un lado y voy a trabajar con la iglesia. No quiere decir que ya terminó con ellos, porque Dios hizo muchas promesas que no ha cumplido. Y Dios literalmente cumplió todo lo que ha prometido a los judíos sobre la venida de Cristo, que iba a nacer en Bethlehem, que iba a llamarlo de egipcio. Todas estas promesas cumplió literalmente, pero todavía hay muchas, como el terreno. Dice que va a ser desde el río Nilo hasta el Eufrates. Entonces quiere decir, todo eso nunca los judíos han tenido todo ese territorio. Pero eso va a suceder durante el milenio. El milenio es donde cumple todas esas promesas, muchas de esas promesas terminan. No hay dos bautismos del Espíritu. Alguna gente tiene esta idea que hay dos bautismos. Algo experiencia, porque vemos cuando llegó el Pentecostés, vemos que vino el Espíritu Santo sobre, no todos, vino sobre los discípulos. Y entonces ya después vemos en el libro de Hechos, cuando Pedro va a una casa de Cornelio y entonces le da el mensaje que Dios le dijo que hable con ellos, que eran gentiles. Entonces el Espíritu vino sobre ellos. Entonces ellos dicen, bueno, esto demuestra que el Espíritu está moviendo lo que es el plan, llevándolo primeramente a Jerusalén, los judíos, a Samaria, entonces a la última parte del mundo. Por eso el libro de Hechos es ese progreso que se hace. Pero no hay dos, quiere decir, eso sucede una vez. Ya cuando la iglesia ya estaba establecida, entonces cada vez que uno cree en Cristo, en ese momento está bautizado. No es algo que esperaban hasta después. Aquí por eso dice en 1 Corintios 2:13, por un mismo todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Está hablando a los creyentes, todos los creyentes ya fuimos. No dice vamos a hacer, ya fuimos. Sí. ¿Cómo se podría responder a esta objeción? Me parece que llamaron, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Cómo podemos nosotros abordar este punto? Sí, eso está claro que es algo que sucede, son salvos,
y un tiempo después viene el Espíritu Santo. Como les dije, lo que vemos en el libro de Hechos necesitaba no más creer, pero necesitaba pasar un apóstol para que esa seña del Espíritu Santo vino sobre ellos. Eso es para comprobar o demostrar que el Espíritu Santo es el que está haciendo esto y está cumpliendo con el mandato de Cristo. Vas a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines del mundo. Entonces, ese proceso sucede durante esos capítulos. Por eso hablamos, el libro de Hechos es una transición. Te está diciendo lo que está pasando, no lo que debe pasar o va a pasar en el futuro. Era algo que nomás era durante ese tiempo cuando la iglesia todavía se estaba formando, y entonces ya cuando se cumple la palabra, está escrito todo. Entonces ya es donde ya cada creyente recibe. Por eso cuando Pablo escribe eso, él dice, ya fuiste, quiere decir que es algo que... Sí, sí. Eso sería como que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo, que habían sido bautizados por el Espíritu Santo cuando creyeron. Bueno, vamos a decir, hay discusión sobre eso. La idea, estamos hablando de una llenadura, porque cuando hablamos de llenadura estamos hablando de un poder. Así como en el Antiguo Testamento estaban llenos del Espíritu Santo para edificar los tabernáculos, todos los diferentes edificios. Dice que había llenadura. Ahora, aquí no han recibido, ellos ni han oído. Quiere decir que la instrucción de Juan el Bautista era suficiente para salvarlos, pero todavía había algo que le faltaba. Y por eso el apóstol, por eso necesitaban venir el apóstol y poner la mano, así como en Pedro con Cornelio, Pablo con este grupo, para que sepan que viene del mismo rama, del mismo movimiento del Espíritu Santo. Y ya después, ya puede hablar Pablo sobre cualquier otra persona va a recibir el Espíritu Santo al mismo momento, y no necesariamente, en ese caso todavía están hablando lenguas, que decir la iglesia todavía está creciendo, todavía no se ha terminado lo que es la palabra de Dios, no está escrito todo. Por eso estaba sucediendo. Es vamos a decir, la excepción. Ya después, lo que es normal es cuando ya el Espíritu, al momento que cree, uno lo recibe al mismo momento. Y no necesariamente venía con, hasta Pablo habla y dice, no todos hablan lenguas, quiere decir que no, pero todos estaban bautizados en el Espíritu. Quiere decir que era una seña, algo para demostrar, verificar que es el movimiento de Dios. Por eso sucede. Y vemos, el bautismo no es sinónimo con hablando de lenguas, es como lo quería decir. Sí, todavía falta. Ok, aquí vamos a hablar de otro ministerio del Espíritu Santo, lo que es la plenitud del Espíritu, la llenadura. Es otro modo, condición para la plenitud del Espíritu que necesitamos hacer, y los resultados de plenitud. ¿Qué pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Realmente la plenitud es obra del Espíritu de Dios sobre individuos, dándoles capacidad. Cuando hablamos de llenadura, es dándoles capacidad para hacer el servicio. Así como vimos en el Antiguo Testamento, esto sucedió sobre el Espíritu Santo viniendo sobre ciertas personas. No todo creyente tenía esa oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo. Es algo que Dios escogió, ciertas personas, a recibir ese privilegio. En Éxodo, por ejemplo, cuando habla de esto, dice, y hablarás a todos los viles artificios y quienes que yo he llenado del espíritu de sabiduría
Y ellos harán la vestidura de Aarón para consagrarlo al fin de que me sirvan como sacerdote. Entonces era algo, una especialidad que el Espíritu les dio la capacidad para hacer ese tipo de servicio. Mismo modo en el Nuevo Testamento, también Lucas 1:15, porque él será, hablando de Juan el Bautista, digo, no el Bautista que era Juan, pero Juan el que bautiza. Porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Quiere decir que Dios ya lo tenía planeado para que él haga este servicio. La llenadura es la capacidad. Y cada cristiano es ordenado ser lleno del Espíritu Santo. Esto me dice que no es algo automático. Cuando uno cree en Cristo, vamos a decir, es probable, estamos llenos del Espíritu Santo en ese momento, pero cuando pecamos salimos de eso. Por eso hay un mandamiento que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Así en capítulo 5, 17, estamos hablando de cada creyente ahora. En el Antiguo Testamento era un grupo individuales que Dios escogió, pero en el Nuevo Testamento cada creyente está mandado a ser lleno del Espíritu. Pues que no seas necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Debes saber esto, que es lo que Dios quiere. Y no embriaguéis con vino, sino cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. Entonces, hablando entre vosotros salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo. Pero noten la parte aquí, es el mandato aquí, ser llenos del Espíritu. No dice ya son llenos o van a ser llenos, es algo, un mandato que Dios nos ha dado. La plenitud o llenura del Espíritu Santo puede definirse como un estado espiritual, donde el Espíritu Santo ha tomado control sobre la persona y no la naturaleza pecaminosa. Aquí vemos que esta batalla va a seguir todas nuestras vidas como creyentes. Para uno que no es creyente no hay batalla, todo sale de un lado, lo que es la naturaleza pecaminosa, pero para el creyente va a haber esta batalla. Y aquí en Galatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu, ser lleno del Espíritu, ser control por el Espíritu, y no cumpláis el deseo de la carne. Si estás lleno, no vas a hacer lo que la carne, la naturaleza pecaminosa te está guiando. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues se oponen uno a otro de manera que no podéis hacer lo que deseéis. Pero si sois guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu, no estéis bajo la ley, no vas a estar condenado. La ley no tiene nada contra ti si estás lleno del Espíritu Santo. Y por eso es mandado a nosotros. Y vemos también en Romanos 6:10, porque por cual Él murió al pecado en una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros considerad muertos para el pecado, pero vivos para Dios, Cristo Jesús. Entonces, esto es la llenadura o el control, es que nosotros necesitamos hacer esa decisión, es nuestra voluntad. ¿Qué vamos a dejar? Y uno dice, pues, si hay como dos perros peleando dentro de tu cuerpo, pues, ¿cuál gana? Pues el que le da más alimento. El que está bien nutrido es el que va a ganar. Si nutres al lado de la carne, pues ese lado va a ganar.
Las obras del Espíritu en relación de la salvación son una vez para siempre, ciertas cosas. Pero la plenitud del Espíritu es una experiencia repetida. Es la distinción. Hay las otras moradas, el sellamiento, son cosas permanentes. Eso nunca cambia. Estamos en Cristo, bautizados en el cuerpo. Eso nunca cambia. La cosa que cambia es cuando nosotros salimos de la añadidura y estamos obedeciendo nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso sí cambia, puede ser diariamente. Y por eso vemos este entendimiento que el hecho de plenitud de espíritu es una experiencia repetida, se hace notario en el tiempo presente del mandamiento en 5:18, ser llenos del Espíritu Santo. Literalmente mantenerse siendo llenos del Espíritu Santo, es lo que estamos hablando. Uno no va a estar lleno del Espíritu Santo toda su vida, pero debe ser algo que sucede más y más regularmente. Y cuando uno vemos en Hechos capítulo 7, donde se escoge entre ustedes hombres de buena reputación y todo eso, llenos del Espíritu Santo. Uno dice, bueno, ¿cómo saben si están llenos? No tienen una luz aquí arriba. Este está lleno, este está ahí. No, es por su comportamiento, cómo piensan, qué hacen, se puede ver. Es algo obvio. Y por eso podían escoger estos 7, diciendo, vamos a poner ellos en cargo de esta tarea de atender mesas. Y por eso debe de ser algo que un cristiano que está creciendo se va a ver. Se va por su modo de hablar, su modo de actitud, qué hace. Se puede decir, está lleno regularmente. No quiere decir, este momento, en este segundo está lleno, pero regularmente, de eso está hablando. No hay indicación que la plenitud de espíritu había sido abierto antes de Pentecostés. No vemos en la escritura donde dice toda esta gente, todo este grupo, toda la nación de Israel. Todas veces vemos que hay un individual donde dice, yo he escogido a él, voy a dar llenadura. Moisés escogí a él, ahora voy a dar parte del Espíritu a estas personas, a los jueces. Pero es algo que vemos que es raro. Pero en la época que vivimos, la iglesia, vemos que es algo que nosotros tenemos la capacidad de poder ser llenos. Si Dios nos manda, quiere decir que también nos da cómo. Y eso es por medio, igual Juan 1:9, y eso es cuando estamos caminando en la luz, en compañerismo con Él. Vemos que y aquí, por ejemplo, el ejemplo en Éxodo 31, donde habla de mira, he llamado por nombre Bielzebul, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Entonces, quiere decir, y por eso Moisés sabía a quién iba a poner en cargo de los diferentes artículos en el tabernáculo. Vemos la plenitud no es sinónimo con madurez. No quiere decir, como digo, un bebé en Cristo puede estar lleno del Espíritu Santo. Cuando le confesa, cuando dice, Padre, perdóname por eso, entonces en ese momento está lleno. Y cuando peca, pues sale de eso. Así como un maduro puede ser lleno del Espíritu Santo. Pero cuando él peca también sale del mismo plenitud. Por eso, nomás porque es más maduro, no automáticamente dice, toda vez está lleno del Espíritu Santo. Es que debemos entender eso. Vemos en 1 Pedro, dice, de sed como niños recién nacidos la leche de la pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis, que no quiere decir para recibir salvación,
pero hay que para crecer en su salvación, en su conocimiento de salvación, en su conocimiento. Y salvación todas veces no quiere decir del infierno, salvación es de fracasos, de no caer en los fracasos de la vida. Y es lo que pienso que aquí está hablando. Segundo Pedro también, antes bien crecer, es un proceso, en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, y Él sea gloria, honra, hasta que el día de la eternidad. Entonces ahí vemos que santificación es un proceso, pero necesitamos Espíritu Santo para hacer cada paso, para hacer eso. El mandamiento de no apaguéis el Espíritu, aquí lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:9, que dice no dejes a un lado el Espíritu, no sigas, cuando uno peca, lo está poniendo en una esquina, dice yo voy a hacer mi malvada gana, y por eso Jesús, vemos que el Espíritu no va a controlar la vida que uno que no lo permite. Dios es un que quiere lo mejor para nosotros, pero no lo va a forzar a nosotros en ese senso. No paguéis. Vemos que aunque no se explica en su contexto aquí, por ejemplo, está usando en forma obvia la figura de fuego como símbolo del Espíritu Santo. Aquí en Mateo 12:20, no quebrará la cascara, ni apagará ni la mancha del humilde hasta que lleve a la victoria, a la justicia, y en nombre podrán las naciones su esperanza, hablando de Jesús, que iba, por medio del Espíritu Santo. Vemos Hechos 11, creo. Y apagaron la violencia de fuego, escaparon la filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos la guerra, pusieron en fuego el ejército extranjeros. Aquí estamos hablando de estas personas de fe que han dado antes de nosotros. Y vemos que las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptaron su liberación al fin de obtener una mejor resurrección. La idea de la mejor resurrección quiere decir con recompensas. No quiere decir que van a recibir resurrección por sus obras, pero una mejor quiere decir por medio de las obras que han cumplido su demostración de fe, van a recibir en su resurrección. Y eso va a suceder para los judíos, el fin de la tribulación, para la iglesia cuando el rapto. Vemos en conexión con la plenitud del Espíritu, la exhorta, no contristéis, es otra cosa, la misma idea de utilizar la naturaleza pecaminosa en lugar del Espíritu. No entristéis el Espíritu de Dios, por cual fuiste sellados para el día de redención. Por eso necesita quitar todos estos pecados, modos de pecar. El andar del Espíritu es en un mandamiento positivo, como hemos dicho, y eso los cuales en contraste con los mandatos de las cosas negativas. Por eso nos manda así. Vemos un cristiano que camina en el poder del Espíritu, experimenta una santificación progresiva, una santidad de vida, de cual el fruto del Espíritu se va a hacer obvio. Por eso dije que las personas que son llenos del Espíritu Santo regularmente van a demostrar este tipo de fruto en su vida. ¿Verdad? Aquí, como dice, más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Son las cosas que uno puede ver, por eso dice, está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso se ve en su vida, como se observa.
uno de los importantes ministerios del Espíritu es enseñar al creyente las verdades espirituales. Eso es la razón que necesitamos Espíritu Santo, porque como dice la Escritura, el hombre natural, psíquicas, no puede entender las cosas de Dios, porque necesitan ser interpretados, entendidos espiritualmente. Nuevo espíritu y por medio del Espíritu Santo, pero el hombre espiritual puede entender todas las cosas. Y vemos que, como dije, sí. El Espíritu Santo es capaz de guiar al cristiano a aplicar las verdades generales de la palabra. Dios, a la situación particular al cristiano, vemos aquí la idea de cómo debemos de vivir y entregar nuestras vidas a Él. Es por medio de este crecimiento. En Romanos 12:2 dice: y no adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Qué? Renovación de nuestra mente. Es como pensamos, es cambiar y lavar ese cerebro, porque antes cuando uno no era creyente tenía sus ideas. Aquí con la palabra dice: no, estás equivocado aquí hay que hacer eso. Estabas bien aquí, pero acá necesitas mejorar. Y es la idea. Pero por medio de qué? Por vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, que son diferentes grados, ¿verdad? Y lo que es bueno, que sí, es bueno tener una buena relación con otros y todo, pero noten aquí, aceptable ¿a quién? A Dios. Porque es bueno, está bueno, pero que sea más aceptable a Dios es mejor. Entonces, perfecto quiere decir maduro. Quiere decir, uno puede decir: tengo amor, cuido, ayudo a los pobres, algunas cosas, pero el amor al punto de ser sacrificado, así como Cristo hizo, murió para sus enemigos, poder perdonar instantáneamente cuando le estaban ofendiendo, son cosas que ya viene de un creyente maduro. Eso viene por la palabra de Dios, cambiando el modo de pensar de la persona. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, hablando de Moisés, ¿verdad? Dice, no de Moisés, de Abraham. Y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, y ya no ha dejado de mostrar su misericordia, su verdad, así a mi Señor y al Señor que me ha guiado en el camino a la casa de mi hermano, de mi Señor. Que Él está reconociendo que es por medio de Dios que lo guía. Vemos crecimiento en confianza en la salvación. Ahora, una de las cosas que podemos decir, cuando uno viene a los pies de Cristo, cree en Cristo y tiene cierto nivel de confianza, algunos más que otros. Algunos lo hacen con emoción y otros no. Uno puede creer y es suficiente para salvarlo. Pero lo que pasa, así como me vieron poner mi cachucha de ateo, oyen cosas y ya no está tan seguro, se va a otro camino. Bueno, a lo mejor sí hay errores en la Biblia y entonces se pierde. Y eso es natural. Pero entre más uno se entrena en la palabra, no fácilmente lo va uno tirar a un lado u otro. Va a tener confianza en lo que cree porque lo ha entendido mejor y mejor. Y eso es lo que estamos hablando, un crecimiento en su confianza. Es por medio de la palabra de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, lo hace a uno más confiable. No quiere decir que antes no era tan salvo y ahora está más salvo. No, estamos hablando de algo dentro de la persona, subjetivamente,
tener más confianza. Objetivamente es decir, no, Dios lo dijo, pero yo puse fe en Cristo, ya soy salvo. Eso no necesito dudar, no debo de dudar. Pero uno cuando no entiende, muchas veces empieza a dudar. Yo me acuerdo, después de un año de ser salvo, vino mi hermano y dijo, no, Jesús no es Cristo, no es Dios, y no hay infierno. Me dijo muchas cosas y yo dije, bueno, no creo eso, pero no estoy seguro. Y entonces por eso era necesario meterme en la palabra. Si todas estas religiones cristianas dicen que la Biblia tiene la verdad, pues entonces ahí es donde uno puede pararse. Ok, antes de que ya se me parece que ya se me está yendo el tiempo. Sí, aquí vamos a parar. Ya sé que no terminé, pero ahí tienen las notas. La otra cosa que quería hacer antes que se vayan, nadie se vaya, porque quiero tomar un retrato de todos, si no es mucha molestia. La otra cosa también es nomás para darle una idea que todo lo que hemos estudiado de la Biblia, hemos oído de Dios siendo omnipotente, omnisciente. Uno dice, bueno, está bueno filosóficamente, muy bueno. La cosa es que la Biblia nos da esas verdades en contexto. Y cuando habla que Dios es omnipotente, muchas veces está, Salmos, a lo mejor está la persona pasando por dificultad. Y dice, ¿Dios sabe lo que estoy pasando? Sí, Él sabe todo. Y entonces en eso debemos de agarrar esas doctrinas, ese entendimiento de Dios y aplicarlos a la experiencia aquí en esta tierra. Es decir, sí, no me necesito preocupar, Dios no sabe que estoy pasando por esto, y esto está... No, Dios sabe. Gracias Dios por la situación y por qué lo hace. Así como para sufrimiento no es algo que viene a nomás destruirles. A veces el sufrimiento viene para hacer nuestra fe más fuerte. Nos da oportunidad de aplicar lo que hemos aprendido. Y por eso Dios permite sufrimiento en este mundo. Sufrimiento es un modo que Dios hace como uno que está cortando pedazos de un pedazo de piedra para hacer una estatua. El mismo Dios a veces está cortando y necesitamos dar gracias a Él, como Pablo dijo. Mira, todo esto, lo pedí a Dios que me quite este cajijón, que esto me molesta todo este tiempo y en la carne y todo. Entonces dice Dios, después de 3 veces, 3 sesiones, 3 semanas, cualquier cosa, pero él le estaba pidiendo a Dios y Dios le dijo, no, mi gracia basta. Entonces él se pone a pensar, por toda la grandeza de entendimiento que Dios me ha dado para que no me engrandezca, no me ponga arrogante, Dios me dio esto. Y por eso dice, gracias Dios por lo que me has dado. Y él estaba pidiendo que lo quite y Dios le da una bendición para prevenir que no peque. Era como medicina, vitaminas antes de lo que necesitaba para pasar. Ok, vamos a orar y entonces tomamos el foto. Padre, te damos gracias que nos has dado esta oportunidad de entender, comprender tu palabra. Pedimos que nos ayudes para poder llevar adelante lo que hemos aprendido en estas clases, Padre, y utilizarlos en nuestras vidas y utilizarlos en un modo para traer más y más personas a los pies de Cristo y para ayudar a otros que están pasando dificultad en su fe. Padre, ayúdanos a ser ese tipo de discípulo que hace discípulos, Padre, y que lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llévanos con bien donde vamos para poder descansar y que seas glorificado por lo que pensemos, digamos y hagamos en el nombre de Jesucristo. Amén.